Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tercera sesión de tu curso Impacto Ambiental, donde estaremos revisando los temas de estudios de riesgo e impacto ambiental, procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los criterios de evaluación. Como ya hemos venido hablando, bueno, es importante también comprender qué es un estudio de riesgo ambiental. De acuerdo al artículo 30 de la ley GEPA, nos dice que cuando se trate de actividades consideradas altamente peligrosas o riesgosas, las manifestaciones deberán incluir un estudio de riesgo. En el capítulo quinto de la ley GEPA se abordan las actividades consideradas como altamente riesgosas y en el artículo 147 se señala que la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas se llevará a cabo con apego a lo dispuesto en la ley, el reglamento y las normas oficiales mexicanas. El estudio de riesgo debe incluir la siguiente información: escenarios y medidas preventivas resultantes del análisis de riesgo ambiental relacionadas con el proyecto, descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones y, en su caso, el señalamiento de las medidas de seguridad en materia ambiental. ¿Quién puede realizar un estudio de impacto ambiental? Bueno, de acuerdo al artículo 31 bis número 1 de la LEGEPA, se señala que los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgos podrán ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales, y que la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba. Asimismo, señala que las personas que presenten servicios de impacto ambiental serán responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgos que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medida de prevención y mitigación más efectivas. ¿Cómo elaborar un estudio de impacto ambiental? Para elaborar una MIA, tanto regional o particular, un informe preventivo, existen unas guías. En el caso del informe preventivo y la MIA regional, existen guías genéricas. Esto es, que existe una guía para cualquier informe preventivo y otra para cualquier proyecto que requiera la presentación de una MIA regional. Pero para las mías particulares existe una guía para cada sector productivo, ya sea turístico, aprovechamiento forestal, vías generales de comunicación, cambio de uso de suelo, residuos peligrosos, pesqueros, petroleros, mineros industrial y plantaciones forestales y gaseros. Entonces, como podemos ver aquí, aparte de un estudio de impacto ambiental, también se requiere en algunos casos, cuando se ve involucradas actividades consideradas altamente riesgosas en el artículo 30, es importante incluir los estudios de riesgo. Estos estudios de riesgo pues tienen que ir inherentes a un análisis específico de esos riesgos ambientales relacionados al proyecto. En los estados, normalmente las empresas que nos dedicamos a la consultoría en protección civil, en muchos estados se nos pide o se nos autoriza para realizar este tipo de estudios de riesgos específicos. Y bueno, aquí sí te recomendaría que analizaras en tus estados, en tu estado de la República donde vivas, pues que revises ese marco legal para la elaboración de estos estudios de riesgo. Y bueno, un estudio general de riesgo pues implica el análisis de todas las consideraciones que pudieran alterar o afectar la construcción como tal. ¿Sí? Recordemos que existen fenómenos antropogénicos generados por el hombre y fenómenos de origen natural que pudieran afectar pues considerablemente el proyecto ambiental. Recordando pues que habrá riesgos como cada 100 años, retornos de lluvias, aquellos que tienen que ver con inundaciones. Es importante hacer este tipo de estudios de riesgos pues para valorar la viabilidad de un proyecto sustentable, ¿no? Y un proyecto que también permita la operatividad sin existir riesgos más hacia adelante, y si existen esas consideraciones como sismos, exposiciones a los huracanes, a inundaciones, pues que la empresa conozca que esos riesgos pueden llegar a presentarse durante la existencia de su proyecto productivo, y por eso es importante incluir este tipo de estudios de riesgo en materia de análisis de riesgo ambiental. Sí, bueno, por otra parte, comprender que es responsabilidad de la persona que elabora estos estudios, pues bajo protesta de decir verdad, que está aplicando las mejores técnicas
y metodologías existentes para la obtención de información y aplicación de medidas de prevención y mitigación más efectivas. ¿Qué quiere decir? Que la persona que suscribe el documento pues está capacitada y con competencia de conocimiento en la materia de impacto ambiental y sus medidas, ¿no?, preventivas y de mitigación de efectiva ante cualquier situación que pudiera presentarse ambientalmente viable en el proyecto, ¿no? Y finalmente, pues elaborar un estudio de impacto ambiental pues va a depender, como hemos hablado al principio del curso, del tipo de MIA que se requiera, tanto regional o particular, y las diferentes guías que aplicarían a la hora de elaborar este estudio de impacto ambiental. Bueno, como podemos ver, en general es importante conocer estos pasos, ¿no?, que es la preparación para la ejecución de mi estudio de impacto ambiental. No solamente es el estudio, la manifestación de impacto ambiental, sino la consideración de estudios de riesgo que pueden verse implícitos en el proyecto como tal, ¿no? Entonces es importante comprender este contexto para poder entonces ahora sí aplicar o ejecutar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Bueno, ¿cuáles pueden ser los resultados del procedimiento de evaluación de impacto ambiental? Una vez que nosotros ya hicimos estos estudios, definimos cuál es el tipo de impacto el tipo de documento que voy a presentar, una MIA particular, una regional, ¿sí? Entonces es importante que este documento se entregue a la autoridad, ¿sí? Se entregue, y la autoridad pues se encargará de hacer las evaluaciones correspondientes, ¿sí? Y bueno, la evaluación, una vez que ya ha sido realizada por parte de la autoridad, pues la Semarnat, el municipio o el estado emitirá debidamente fundamentada y motivada una resolución correspondiente en la que podrá decir si nos autoriza la realización de la obra o la actividad que estamos nosotros solicitando, ¿sí? Entonces es importante ver cuál va a ser ese dictamen. También nos puede autorizar de manera condicionada una obra, una actividad que se trate. Nos puede pedir que modifiquemos el proyecto o quizás reconsiderar medidas adicionales de prevención y mitigación a fin de que evitemos, atenuemos o compensemos impactos ambientales adversos susceptibles a ser producidos en la construcción, en la operación normal y en caso de un accidente. También nos puede solicitar una autorización, nos puede dar una autorización condicionada cuando nos señale requisitos que debemos de observar en la realización de la obra. Es decir, ¿sabes qué? Te autorizo, pero necesitas monitorear esto, necesitas hacer estos ajustes. Entonces, son autorizaciones condicionadas mientras ocurre la obra, ¿sí? También podría negarnos la autorización, ¿sí?, en caso de que la autoridad identifique que se están contraviniendo leyes, reglamentos, normas o disposiciones relativas a la protección ambiental. También puede negarnos la autorización si la obra o la actividad de que se trata pues puede propiciar el peligro para una o más especies declaradas como amenazadas o peligro de extinción, ¿sí? Entonces es importante que si ya se detecta alguna especie de consideración en donde podamos afectar una fauna, una flora en peligro o amenaza de extinción, pues nos pueden cancelar esa autorización o la pueden negar. También si la autoridad determina existencia de falsedad de la información proporcionada por el promovente, o sea, la persona interesada respecto a los impactos ambientales de la obra o la actividad de que se trata. Entonces, esas serían las formas en las cuales nos pueden rechazar un documento o autorizarnos, ¿no? Entonces es importante conocerlo, y también las etapas, ¿no? Se dice que una vez que hacemos la integración de los documentos y las etapas de recepción del trámite, pues tenemos aproximadamente unos 45, 40 días, 50 días para que se nos dé una evaluación de la MIA, ¿no? Y bueno, el límite para la solicitud de información adicional está hasta 50 días. Durante este periodo podemos estar recibiendo pues recomendaciones, observaciones de la autoridad, y hay que estarlas contestando para que pues en tiempo y forma se pueda establecer o emitir un juicio en el trámite, ¿no? Y si es viable, entonces podrá estarse autorizando. Se dice que es importante señalar que la LGEPA establece la facultad de ampliar hasta por 60 días más el procedimiento de evaluación, dependiendo de la complejidad de algunos proyectos. Mientras más complejo, pues más tiempo va a tomar que se nos autorice esta MIA. Es muy importante también considerarlo. Por eso para mí es mucho más interesante saber
los instrumentos, los tiempos, las formas que la ley nos marca. Antes de inclusive hacer un análisis de métodos, metodologías o técnicas, ¿no? De impacto ambiental. ¿Por qué? Porque todos estos tiempos son vitales. Si yo estoy en un proyecto en donde se requiere la evaluación de este tipo de impactos, pues me puede llevar hasta más tiempo de 60 días la resolución, ¿no? Y el estar entregando las observaciones de cierre que la autoridad necesita, pues para poderme dar esa autorización o rechazármela, ¿no? Es muy importante conocer estas etapas para poder darle el marco de cumplimiento adecuado. Algo importante que también tenemos que entender son los criterios de cómo se evalúa un impacto ambiental, ¿no? La Semarnat también puede ser aplicable al Estado o al municipio, pues puede evaluar los posibles efectos de las obras o de las actividades en el ecosistema que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que en su caso serían sujetos al aprovechamiento o la afectación, es decir, un análisis de todas las consideraciones ambientales, ¿no? Estos elementos que conforman el ecosistema y no solamente la explotación de los recursos que voy a aprovechar o que pienso afectar. El conjunto de elementos se refieren a estos medios, componentes y factores que conforman el ecosistema: agua, aire, población, equilibrio ecológico, especies, todo este tipo de componentes, medios que pueden existir, ¿no? La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas que forman parte de dichos recursos por periodos indefinidos, es decir, el equilibrio ecológico, ¿no? Estoy sustrayendo más de lo que lo que el sistema natural puede recuperar, entonces ese equilibrio, ¿no?, que tiene que existir entre la disponibilidad y entre el aprovechamiento de estos recursos. Algo importante es comprender la integridad funcional, es decir, ese conjunto de mecanismos que permiten el mantenimiento del equilibrio ecológico y la permanencia del ecosistema, entendiendo como mecanismo los sucesos intermedios entre causa y efecto, ¿no? Se hace esta análisis de integridad de que existe este equilibrio, ¿no?, y la permanencia del ecosistema, que no estamos haciendo un proceso de extinción, ¿no? Prácticamente estamos acabándonos con los recursos, el agotamiento, la degradación del medio ambiente en pro de una actividad que puede llevarnos a una situación de desequilibrio y de desorden, ¿no? Esta es una integridad funcional desde el punto de vista de todo el ecosistema. La capacidad de carga, pues entendamos también que es una medida que se analiza, ya que esta posee un componente ambiental: el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, para depurar, dispensar, absorber o soportar vertidos, emisiones o residuos sin afectar la calidad, estructura o función, ¿no? Entonces, decir, si yo tengo un proceso muy contaminante, pues entonces el sistema, la capacidad de carga del sistema es incapaz de depurar, ¿no?, de absorber o de, pues vamos a decirlo de cierta manera, de autodegradar, ¿no?, esas contaminaciones. Bueno, hay que considerar esta función, ¿sí? Y bueno, de ahí que nos pueden decir: oye, pues, tu sistema está bien, pero necesito que me instales una planta de tratamiento de agua, si no la habías considerado, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son importantes el poder establecerlas, ¿no? O bien, en términos del conjunto de ellos, se refiere a la función de soporte que tiene el territorio, el ecosistema que lo conforma para la actividad humana en términos de vocación y compatibilidad. ¿Por qué? Porque puede existir que a veces hay proyectos que son incompatibles o no están en la vocación natural de esa naturaleza, ¿no? O sea, perdón, o sea, no está en esa vocación normal. Entonces puede haber una degradación o una incompatibilidad en el proyecto y en el territorio, ¿va? En su caso, la Semarnat pues puede considerar medidas preventivas de mitigación, de compensación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por el solicitante para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces es muy importante comprender esta etapa, ¿no?, porque finalmente pues se entiende cuáles son los pasos que va la autoridad a considerar a la hora de evaluar nuestro estudio de impacto ambiental, ¿no? También es importante conocer criterios de sustentabilidad. La autoridad en muchos casos va a tomar estos criterios de sustentabilidad para también poder tener un criterio de evaluación y decir si es autorizado o autorizado con condicionantes, o rechazarme completamente el estudio de impacto ambiental. ¿Qué son estas consideraciones? Bueno, las medidas que se pueden aplicar pues son desde básicas. Existen tres tipos de medidas utilizadas en la evaluación del impacto ambiental. Una es las medidas de prevención, ¿sí? Ese es el conjunto de acciones
que deberán de ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente, ¿no? Las de mitigación, que son los conjuntos de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos y restablecer las condiciones ambientales antes de la perturbación que se causare con la realización del proyecto en cualquiera de sus etapas, y finalmente las de compensación, que es el conjunto de acciones a través de las cuales se pretende recuperar la funcionalidad ecológica del ambiente dañado por impacto residual o garantizar la continuidad de aquellos otros que presentan algún grado de conservación, cuando ambos están ubicados en espacios geográficos distintos al afectado directamente por una obra o actividad. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, ese tipo de criterios, ¿no? Por utilización de recursos naturales, tanto renovables o no renovables, pues es importante entender la tasa de renovación, cuáles son esos límites, cuál es la tasa de consumo o de sustitución, ¿no? Qué tan rápido estamos consumiendo y se están renovando, ¿no? Estos recursos, vaya. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, pues evitar la sobreexplotación, ¿no? Limitar, ¿no? No puedo, la tasa de renovación de estas especies es baja, entonces tengo que evitar esa sobreexplotación, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones que voy yo a implementar? Bueno, pues entonces tendré que buscar la forma de cómo imponer o implementar, perdón, medidas de prevención, mitigación o compensación, ¿no? La carga, la capacidad de carga, hoy estoy contaminando más el agua, el subsuelo, el suelo, ¿no? O sea, hay que evitar esa sobrecarga. ¿Cómo? Pues instalando sistemas preventivos, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas, ¿no? O inclusive compensar de alguna manera u otra la función, ¿no? Que se está siendo alterada. La capacidad de dispersión, de dilución o de recepción, y hay que evitar la contaminación por arriba de límites. Es decir, comprender estos tres elementos es importante. Los criterios de sustentabilidad es por utilización de esos recursos naturales, su capacidad, ¿sí?, de renovarse, de no agotarse, la ocupación del territorio, ¿sí? Hay más demanda de agua que la que se está limpiando o contaminando, ¿sí? Y en el caso de contaminación, pues es esa parte, ¿no? Quizás mis vertederos ya están en una capacidad superior de recepción y ya no necesito ver cómo voy a evitar la contaminación por arriba de ese límite, ¿no? Y gestionarlo adecuadamente, ya que la meta es el desarrollo sustentable. Es importante que podamos entender estas partes, ya que son podríamos decirlo así, los elementos básicos en los cuales pudiéramos nosotros comenzar a perfilar algún estudio de impacto ambiental y las metodologías, los mecanismos que podemos ir aplicando. Sobre todo, pues, de cómo lo puede la autoridad evaluar, ¿sí? La autoridad finalmente va a evaluar bajo estos criterios, pues, si te autoriza o no autoriza un proyecto que tenga que ver con carácter de impacto ambiental, ¿no? Te recomiendo que veas esta siguiente actividad, hagas tu examen y nos vemos en la siguiente sesión.